La lámpara de cristal en el comedor de mis padres proyectaba sombras danzantes sobre la mesa perfectamente dispuesta. Habían pasado 5 años desde la última vez que me senté allí, y sin embargo, nada había cambiado. La misma vajilla antigua, la misma cubertería pesada, la misma atmósfera asfixiante de decepción. Emma, pásame la sal, ordenó Amanda, mi hermana, sin levantar la vista de su plato. Su reloj de diseñador brilló al alzar su copa de vino. Sin duda, un regalo de papá por convertirse en socia junior de su firma de abogados. Deslicé el salero por la mesa, recordando lo distinto que era todo 5 años atrás. Estaba en mi 3er año en Princeton, siguiendo el camino que mis padres habían trazado para mí desde que nací, licenciatura en negocios, luego derecho, y finalmente unirme a la firma de papá junto a Amanda. El dúo perfecto de hijas exitosas que siempre soñaron tener. Pero la vida tenía otros planes. Entonces, Emma, empezó mamá, con ese tono que mezclaba cortesía y desaprobación, ¿sigues trabajando en esa empresa emergente? Antes de que pudiera responder, Amanda soltó una risa aguda. Ay, mamá, no la llames empresa. Seguro que solo contesta teléfonos o algo así. Tomé un sorbo de agua, dejando que el líquido frío apagara el sabor amargo de su juicio. Si supieran que esa startup ahora valía más de $3,000 millones, y que yo poseía el 60%. En realidad, comencé, pero papá me interrumpió. Emma, hemos sido pacientes, dijo, dejando su tenedor. Cuando dejaste Princeton, pensamos que era una fase. Una rebeldía temporal. Pero han pasado 5 años. ¿No crees que ya es hora de madurar? Las palabras dolían, incluso después de tanto tiempo. Recordaba claramente el día que dejé Princeton. Descubrí una falla de seguridad en el sistema financiero de la universidad que podía haber expuesto los datos de miles de estudiantes. En lugar de reconocerlo, la administración intentó encubrirlo. Ahí comprendí que no podía permanecer en un sistema que valoraba más su reputación que la verdad. Ya crecí, papá, respondí con calma. Y en realidad me va bastante bien. Amanda bufó. ¿Bien? Por favor. Vives en un departamento rentado. Manejas un coche usado y trabajas en una empresa tecnológica sin nombre. Mientras tanto, yo acabo de cerrar un trato por 50 millones para la firma. Mamá le sonrió con orgullo. Estamos tan orgullosos de ella. Está continuando el legado familiar. Mientras yo qué, mamá? Mientras tú solo, hizo un gesto vago con la mano, desperdicias tu potencial. Podrías haber sido alguien. En cambio, solo eres una desertora universitaria. Sus palabras flotaron en el aire como veneno. Abrí la boca para responder, pero en ese momento mi celular vibró. En la pantalla apareció el nombre de mi asistente. Normalmente no contestaría durante la cena, pero algo me dijo que esa llamada era importante. Disculpen, dije, levantándome. Necesito tomar esto. Qué poco profesional, murmuró Amanda. Ni siquiera sabe comportarse en la mesa. Salí del comedor con el corazón acelerado. Llevábamos meses trabajando en la adquisición de Sterling Corporation, una de las firmas de ciberseguridad más grandes del país. El trato se cerraba hoy, o se caía por completo. Habla Emma, dije en voz baja. Presidenta, la voz de mi asistente sonó clara y profesional. Me complace informarle que la adquisición de Sterling Corp ha sido completada. La Junta aprobó por unanimidad los términos finales. Ahora posee usted el 70% de la empresa. Cerré los ojos, dejando que la noticia me envolviera. Sterling Corp, la misma empresa que hace 3 años me ofreció un puesto de programadora junior con un generoso salario de 50,000 pesos. Ahora era mía. Gracias, Sara, dije, dándome la vuelta hacia el comedor. Envíame los documentos finales, por favor. Volví a la mesa. Amanda aún hablaba de su último triunfo legal. Mamá y papá la escuchaban con atención, asintiendo con orgullo. Ah, volviste, dijo Amanda con una sonrisa burlona. ¿Alguien necesitaba que le arreglaras la computadora? Me senté, tomé mi tenedor y sonreí. Los siguientes minutos cambiarían todo. No, respondí en voz baja. Era mi asistente. Me llamó para informarme que mi adquisición de Sterling Corporation se ha completado. El tenedor de papá cayó contra su plato. Mamá quedó con la copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Amanda,
ahora sin rastro de arrogancia en su voz. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una alerta de noticias. Giré la pantalla para que todos pudieran ver el titular. Última hora. Prodigio tecnológico Emma Carter adquiere Sterling Corp en trato de $4.2 mil millones. La luz del candelabro pareció más brillante de repente, y el silencio, mucho más profundo. Papá estaba pálido. Las manos perfectamente cuidadas de mamá temblaban al dejar la copa de vino. Y Amanda. Amanda parecía como si acabara de recibir una bofetada. Esto es una broma, balbuceó Amanda, arrebatándome el teléfono para mirar la alerta. Esto no puede ser real. Saqué mi laptop del bolso, el mismo que Amanda se había burlado por no ser de marca. ¿Quieres ver los documentos de la adquisición? Pregunté con calma, abriendo mi correo. Emma. La voz de papá sonaba distinta ahora, más suave, casi suplicante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Respiré hondo. 5 años de silencio, de dejarles creer lo que quisieran, estaban a punto de terminar. ¿Recuerdan la falla de seguridad que encontré en Princeton? Empecé, con voz firme. Esa que me llevó a dejar la universidad. No solo la encontré. También descubrí cómo solucionarla. No solo para Princeton, sino para cualquier sistema financiero. Mamá llevó una mano a su collar de perlas, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Pero era solo una estudiante. Era una estudiante que vio una oportunidad, la corregí. Después de dejar Princeton, pasé 6 meses desarrollando mi software de seguridad. Viviendo a base de ramen, programando 20 horas al día en un estudio minúsculo. Amanda estaba roja como un tomate. Eso es imposible. Necesitabas capital, contactos. Tienes razón, sonreí. Ahí fue donde entró el señor Harrison. ¿James Harrison? Papá casi se atraganta. ¿El capitalista de riesgo? El mismo, asentí. Vio el potencial de mi software. Invirtió 2 millones por el 20%. 6 meses después, conseguimos nuestro primer gran cliente, Goldman Sachs. Las memorias giraban en mi cabeza, cada comentario despectivo, cada mirada de decepción, cada vez que presumían de Amanda mientras a mí me usaban como ejemplo de lo que no debía hacerse. En 2 años, estábamos protegiendo los sistemas financieros de la mitad de Wall Street, continué. El año pasado, tuvimos ingresos por 900 millones. Y ahora, con Sterling Corp, hice una pausa, dejando que lo asimilaran, superaremos los 5.000 millones el próximo trimestre. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿5.000 millones? Pero vives en ese departamento diminuto, protestó Amanda, débilmente. ¿Y tu auto? No tiene nada de especial. Porque no necesito demostrarle nada a nadie, respondí. No necesito un penthouse ni un coche de lujo para saber cuánto valgo. Justo entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta de noticias. La adquisición de Sterling Corp convierte a Emma Carter en la CEO tecnológica más joven del Fortune 500. Papá estiró la mano temblorosa hacia el teléfono. Sus ojos recorrieron el artículo, abriéndose más con cada párrafo. Tú vales $3.8 mil millones al cierre del mercado de hoy. Terminé por él. Aunque esa cifra probablemente suba tras el anuncio de Sterling. Amanda empujó su silla de golpe y se puso de pie. Su rostro era una mezcla de furia e incredulidad. Esto no es justo. Espetó. Yo hice todo bien. Todo. Seguí el plan, fui a la facultad de Derecho, me uní a la firma. Soy la exitosa. No, Amanda, dije en voz baja. Tú eres la obediente. Y eso no es lo mismo. El sonido de otro correo entrante atrajo la atención de todos. Eché un vistazo al teléfono. Era del consejo directivo de Sterling Corp. Con su permiso, me levanté, alisando mi vestido negro sencillo, el mismo que Amanda había despreciado más temprano. Tengo una reunión de junta. Al parecer, cuando adquieres una empresa de $4.000 millones, hay algo de papeleo. Espera, dijo mamá mientras yo alcanzaba mi bolso. No puedes simplemente irte. Tenemos que hablar de esto. De la familia, del futuro. Me giré para mirarlos, viendo sus rostros aún incrédulos. ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de 5 años de juicios y rechazo?
¿5 años tratándome como un fracaso? No lo sabíamos, empezó papá. No, lo interrumpí. No lo sabían porque nunca se tomaron la molestia de preguntar. Estaban demasiado ocupados decepcionados de la hija que se atrevió a elegir su propio camino. Ya casi llegaba a la puerta cuando la voz de Amanda me detuvo. ¿Viniste esta noche solo para esto?, acusó. ¿Para presumir? ¿Para humillarnos? Me giré lentamente, observando una última vez la escena, la vajilla cara, las copas de cristal, la imagen cuidadosamente construida de éxito sobre la que mis padres habían edificado su mundo. Qué pequeño se veía todo ahora. No, Amanda, dije suavemente. Vine porque, a pesar de todo, siguen siendo mi familia. Tenía la esperanza, aunque fuera mínima, de que se alegraran por mí. De que finalmente me vieran por quien soy, no por quien querían que fuera. Mamá se levantó, su fachada perfecta comenzando a agrietarse. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Todos estos años. ¿Decírselo? Reí, sin humor. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiaban el tema a los logros más recientes de Amanda. Cada cena familiar era un recordatorio de cómo arruiné mi vida. ¿Por qué compartir mi éxito con quienes nunca quisieron escuchar sobre mis batallas? Mi teléfono vibró otra vez, otro mensaje del consejo. Pero esta vez, los dejé esperar. Papá, me volví hacia él. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y desarmé tu computadora para ver cómo funcionaba? En vez de alentar mi curiosidad, me regañaste por destruir cosas caras. Ahí entendí que mis intereses no encajaban en tu plan para mí. El rostro de papá se ensombreció, reconociendo finalmente lo que había ignorado. Emma, yo. Y mamá, continué. ¿Recuerdas cuando gané el concurso estatal de programación en la secundaria? No fuiste porque coincidía con el juicio simulado de Amanda. Dijiste que las computadoras eran un pasatiempo, que debía enfocarme en logros reales. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo aún no había terminado. Y tú, Amanda, me volví hacia mi hermana, que durante años me miró desde su trono de éxito. Cada vez que logré algo, encontraste la manera de minimizarlo. Incluso esta noche, no pudiste evitar burlarte de mí, ¿verdad? El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que ya no podían negarse. Mi teléfono sonó, videollamada del consejo de Sterling Corp. La respondí ahí mismo, en el comedor, sin moverme. Presidenta Carter, la voz del presidente del consejo llenó la sala. Estamos listos para comenzar la sesión de emergencia. La prensa espera su declaración sobre la adquisición. Gracias, James, respondí profesionalmente. Estaré allí en 20 minutos. Corté la llamada y miré a mi familia, sus rostros aún atrapados entre el asombro y la vergüenza. Por eso mantuve mi éxito en silencio. Porque quería construir algo bajo mis propios términos, sin sus juicios ni interferencias. Y lo logré. Papá se levantó lentamente, como si cada palabra que había escuchado le hubiera sumado una década. Emma, estábamos equivocados. Muy equivocados. ¿Podemos empezar de nuevo? Me acomodé el bolso al hombro. Sentía el peso de años de incomprensión, pero también la ligereza de finalmente ser vista. Eso depende, dije, con la mano en el picaporte. ¿Pueden aceptar que el éxito no siempre se ve como ustedes lo definen? ¿Que, a veces, la desertora termina siendo la presidenta? Por favor, susurró mamá, no nos excluyas. Me detuve. Pensé en todas las fiestas navideñas solitarias, las llamadas ignoradas, los años probándome ante quienes jamás quisieron ver. Tengo una reunión ahora, dije al fin. Pero la próxima semana, si quieren, daré una conferencia en la Cumbre Global de Tecnología. Me gustaría que vinieran. Para que vean lo que hace su desertora universitaria. Amanda, que había estado inusualmente callada, habló por fin. ¿Nos contarás sobre todo? Tu empresa, ¿cómo la creaste? Por primera vez en la noche, vi algo diferente en sus ojos, no envidia ni desprecio, sino interés genuino. Sí, asentí. Tal vez durante una cena. Pero no aquí. En mi oficina, la que pensaron que era tan pequeña, ocupa los 3 pisos superiores de la Torre Carter, en el centro. Sus mandíbulas volvieron a caer. Ese edificio al que tantas veces pasaron por delante, preguntándose quién era el dueño. La junta me espera, dije, abriendo la puerta. Y a diferencia de algunos,
Yo sí creo en la profesionalidad. Mientras caminaba hacia mi auto, ese vehículo modesto que podría comprar el deportivo de Amanda 3 veces, me sentía más ligera. La verdad había salido, y con ella, se desvaneció el peso de sus expectativas. Mi teléfono vibró una vez más. Mensaje de Harrison: felicidades, Emma. Tus padres al fin saben lo que yo supe hace 5 años, que a veces, las historias de mayor éxito comienzan con el valor de abandonar el camino establecido. Sonreí mientras encendía el auto. La noche no había salido como planeé, pero tal vez, había sido mejor así. A veces, la mejor forma de vengarse no es demostrar que estaban equivocados sobre ti. Es confirmar que tú tenías razón sobre ti misma desde el principio. Y mientras conducía hacia mi oficina, hacia mi junta, hacia mi imperio, lo entendí con claridad: ya no necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor. Tenía su respeto. Y me lo había ganado.